Hola, aquí estamos en la primera parte de la lección 58 del curso de geometría. Al final de la lección anterior terminamos definiendo un nuevo sólido, un sólido curvilíneo que se conoce como el cilindro. Y dijimos que el cilindro consistía de una superficie cilíndrica acotada por dos superficies planas, por dos planos, ¿verdad? Paralelos, ¿ok? Y que en cada uno de esos planos paralelos la intersección de la superficie cilíndrica con esos planos paralelos es lo que se conoce como las bases del cilindro. Pues mira, aquí tenemos tres ejemplos de cilindros, estos dos últimos, ¿verdad? El 2 y el 3 son tipos específicos de cilindros que también definimos al final de la clase pasada. Vamos a ver este primero, fíjense. Aquí tenemos obviamente la superficie cilíndrica, que fíjense que está colocada en forma vertical, ¿verdad? Y aquí tenemos vamos a imaginarnos que aquí arriba tenemos un plano que acota a esa superficie cilíndrica y aquí abajo tenemos otro plano que acota a esa superficie cilíndrica, ¿verdad? Fíjense que entonces esta curva que queda aquí determinada arriba, que es la intersección de ese plano que es paralelo a este de abajo, con la superficie cilíndrica, genera, o la intersección es una curva, en este caso cerrada, no tiene que ser cerrada, ¿verdad? Pero en matemáticas y sus aplicaciones, los cilindros más importantes son los que tienen como directriz a una curva cerrada. Fíjense que yo podría pensar que esta curva que está aquí es la directriz de mi superficie cilíndrica, ¿verdad? Entonces, fíjense, imagínense que este elemento que yo tengo aquí, ¿verdad? de esa superficie cilíndrica, es la posición inicial de la generatriz de esa superficie cilíndrica. Que recuerde que se va moviendo, ¿verdad?, a lo largo del contorno descrito, decidido, determinado por la directriz de la superficie cilíndrica. Y en este caso, comenzar aquí, ¿verdad?, en esta posición y dar toda la vuelta, regresa a la misma posición, ¿verdad?, porque es una curva cerrada. Bien, pues fíjense que así es como se generaría esa superficie cilíndrica, ¿verdad? Y entonces fíjense que aquí, esto que está aquí arriba es la base superior de ese cilindro y esto que está aquí abajo es la base inferior. Y recuerde que siempre todas las posiciones de la generatriz son siempre paralelas una a la otra, porque son paralelas a una línea fija que se le dan en algún momento en el espacio con la misma superficie cilíndrica, ¿verdad? Eso lo vimos en la lección anterior cuando describimos lo que eran superficies cilíndricas. Bueno, fíjense que da la impresión de que la base de arriba y la base de abajo son congruentes, tienen exactamente la misma forma, ¿verdad? Coinciden todos. Y eso es cierto, de hecho eso es lo que vamos a hablar en este teorema dentro de un ratito. Fíjense que en este segundo ejemplo tenemos también otro cilindro, ¿verdad? Fíjense que la superficie cilíndrica, esto que está aquí al lado, si esta es la posición inicial de la generatriz, fíjense que esta curva que está aquí arriba podemos pensar que es la directriz y fíjense que es un círculo. Por eso decimos que es un cilindro circular, porque esta base de arriba es un círculo, ¿verdad? Y cuando la generatriz se mueve paralelamente a ella misma y da la vuelta siguiendo ese contorno y llega otra vez a su posición, pues genera esta superficie cilíndrica que va por el lado de ese cilindro circular. Y abajo tenemos, fíjense, esta base. Decimos que es recto porque fíjense que todas las posiciones de esos elementos, que son las distintas posiciones que asume la generatriz según camina para generar la superficie cilíndrica siguiendo el contorno decidido por la directriz del cilindro, pues son perpendiculares, todos los elementos son perpendiculares a las dos bases. Y recuerden que tienen que ser a las dos bases porque si son paralelos, una línea que es perpendicular a uno de los planos que contiene la base de abajo tiene que ser perpendicular también a el plano que contiene la base de arriba. ¿Ven? Y recuerde que también otra cosa que definimos es que en caso de un cilindro circular, la línea que pasa por los centros de las dos bases circulares de un cilindro circular se llama el eje del cilindro. Aquí tenemos otro cilindro circular, ¿verdad? La base de arriba y la base de abajo son círculos. Aquí hacia el lado tenemos la superficie cilíndrica que lo acota. Pero fíjense que este es oblicuo. O sea, fíjense que en este caso los elementos, ¿verdad?, las distintas posiciones de la generatriz no son perpendiculares a las bases, son oblicuas. No forman un ángulo recto, como fue en este caso, que forman los distintos elementos con las bases del cilindro circular. Y fíjense que aquí también tenemos un eje de ese cilindro circular, porque es una línea que pasa tanto por el centro de la superficie de arriba como la base de arriba, como por el centro de la base circular de abajo. Bien. Y también se le llama el eje, ¿okay?, esa línea que pasa por los centros de ambos
de ambas bases circulares en un cilindro circular. Bueno, vamos al teorema que dice que efectivamente, como podemos apreciar, fíjense, las bases de los cilindros dan la impresión de ser congruentes y este teorema lo dice, y lo vamos a probar. Las bases de un cilindro son congruentes. Lo dice, sean PQ y RS, esta va a ser la figura que vamos a utilizar para la demostración de este teorema. PQ, miren aquí, PQ, un punto por aquí y un punto por aquí en el círculo de abajo, ¿verdad? Y RS, escogí dos puntos también en la base circular de arriba, son las bases de un cilindro que da la casualidad, pero como acabamos de decir aquí, fíjense que lo hemos cogido circular, las bases son círculos, pero no tienen que ser círculos, ¿verdad? Porque ya usted verá que el argumento funciona, sean circulares o no, las bases, ¿verdad? Y lo hemos escogido también oblicuo, no tiene que ser oblicuo, puede ser recto. Bueno. ¿Ves que dice ahí? Hemos escogido un cilindro circular oblicuo, pero el argumento es válido para cualquier tipo de cilindro, que no sea circular o que no sea oblicuo. ¿Okay? Y veremos que esa base de abajo, la PQ, es congruente con la base de arriba, la RS. ¿Okay? O sea que ambas coinciden en todas sus partes, en todos sus puntos. ¿Okay? Bien, pues dice, sean AD, BC y eje. Vamos a ver qué es eso. AD es esta línea, que es este segmento que se ve aquí, AD. BC es este segmento que se ve aquí entrecortado. Y eje es este otro segmento que se ve aquí entrecortado. ¿Okay? Cualquiera tres elementos de ese cilindro, ¿verdad? Son tres posiciones que va a poder asumir en algún momento o tomar en algún momento la generatriz que genera a esa superficie cilíndrica de este cilindro según se mueve siguiendo el contorno de la directriz que podemos pensar que es la base de arriba, la curva cerrada, el círculo que está arriba. Y además dice, considera también estos segmentos, el AB, este que está aquí, este que está entrecortado aquí, el AE, este que está entrecortado aquí, el EB, este que está entrecortado acá atrás, el DC, este que está aquí arriba, el DG, este que está por aquí, y el GC, este que está aquí atrás. ¿Okay? Consideremos todos esos segmentos, estos tres elementos y esos segmentos que, dicho sea de paso, que están determinados, ¿verdad?, por los puntos de intersección de los elementos con las bases, ¿verdad? Bueno, por definición de superficie cilíndrica, los elementos, todos los elementos AD, BC y EG son paralelos, porque recuerden que todos son posiciones de la generatriz del cilindro, que fíjense que son paralelas a una línea que le den, ¿verdad? Todas las posiciones que asumen la generatriz de una superficie cilíndrica son paralelos a una línea dada, ¿verdad? Así que esos tres elementos son paralelos entre sí. Como por definición de cilindro, recuerden que la definición de cilindro decía que las bases, esas superficies planas que acotan a la superficie cilíndrica son paralelas, ¿verdad? Como por definición de cilindro, las bases, la SR, esta que está acá arriba, y la PQ, esta que está aquí abajo, son paralelas, entonces las intersecciones de un plano, por ser las intersecciones de un plano con planos paralelos, ocurre esto. Vamos a ver lo que me está diciendo esto, ¿verdad? Fíjense, yo tengo este plano de abajo y este plano de arriba que son paralelos, ¿verdad? Entonces fíjense que GD y EA, GD y EA están en un plano, este plano que pasa así de ladito, ¿verdad? Un poco inclinadito hacia atrás, ¿verdad? Y entonces nosotros aquí probamos que cuando usted tiene dos planos, ¿verdad que sí?, paralelos, y tiene un tercer plano que interseca a esos dos planos paralelos, la intersección de ese tercer plano con los planos que son paralelos son paralelas entre sí. Así es que eso quiere decir que, mire, GD, voy a ir aquí, GD, este segmento que está aquí arriba, es paralelo a EA, este segmento que está aquí abajo. Perdón, vamos a ponerle las flechitas, estoy poniendo las blanquitas como si fueran congruentes, pero por ahora son las flechitas de que son paralelos, ¿verdad? Porque son intersecciones de un plano con dos planos que son paralelos. Eso lo probamos aquí hace unas cuantas lecciones atrás, bastantes lecciones atrás, ¿verdad? Por la misma razón, DC, esta, ese segmento que está aquí va a ser paralelo a AB, a este segmento que está aquí, porque fíjense que también que DC y EA son las intersecciones de este plano que pasa así, pasa un poquitín hacia atrás,
en esta posición, con estos dos planos que son paralelos por ser las bases de ese cilindro, ¿verdad? Y finalmente GC, este que está aquí, es paralelo a BE. Este que está aquí es paralelo a BE. Este que está acá, ¿ok? Bien. Entonces dice, luego, por ser segmentos paralelos entre segmentos paralelos, ¿verdad que sí? Porque recuerda que ya habíamos dicho, por ejemplo, habíamos dicho que AD, este que está aquí, va a ser paralelo a BC, a este que está aquí, ¿verdad? Y como ellos son segmentos paralelos entre segmentos que hemos visto que son paralelos, tienen la misma medida, porque ese programa aquí hace también unas cuantas lecciones atrás durante el segundo tema del curso, ¿verdad? Que segmentos paralelos entre segmentos paralelos son congruentes, ¿ok? Así que por esa razón, el AE, este segmento, va a ser congruente al DG, porque son segmentos paralelos entre dos segmentos paralelos. Por la misma razón, el AB va a ser congruente con el DC. Y finalmente el EB, miro aquí, el EB va a ser congruente con el GC, con este que está aquí. En consecuencia, y debido al criterio de congruencia lado, 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 el triángulo ABE, este que está aquí abajo, el triángulo ABE, va a ser congruente con el triángulo DCG, por el criterio lado, 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 porque hemos visto que entonces este lado de aquí abajo va a ser congruente con este lado va a ser congruente con este, y este lado aquí atrás, esos dos triángulos, van a ser congruentes con este de aquí arriba, ¿verdad? ¿Lo ven? Los tres lados correspondientes de este triángulo que está aquí abajo son congruentes con los tres lados de aquí arriba, así que los dos triángulos son congruentes, ¿verdad? Por el lado, el triángulo ABE, el triángulo de abajo, este que está aquí, el ABE va a ser congruente con el triángulo de arriba, el DCG. ¿Ok? Bien. Luego, recuerde que usted puede mover un conjunto de puntos de una posición a otra sin cambiar su forma ni sus medidas correlativas, ¿verdad? Yo puedo mover la base de abajo, digamos, hasta la base de arriba, haciendo coincidir este segmento, digamos, el DG, el AE, este que está aquí, con el DG, con este que está aquí arriba, ¿ves? Coinciden, porque son partes correspondientes de triángulos congruentes. Y además, el B y el C, estos puntos, este punto B y este punto C coinciden, ¿verdad? Este segmento coincide con este segmento, y este punto con este punto, y claro, también este segmento coincide con este segmento, y este segmento coincide con este segmento. Pero lo que importa es ver estos tres puntos de aquí, ¿verdad? El B y el E coinciden con estos tres puntos de arriba, con el D, el C y el G respectivamente, ¿ves? Así que ya yo he visto, recuerden que yo lo que estoy haciendo es que ambas bases tienen que coincidir en todos sus puntos. Pues ya he visto que esos tres puntos coinciden con estos tres puntos, ¿verdad? Pero hay un número infinito de puntos, ¿verdad que sí? Pero fíjense, como yo tomé estos tres elementos cualesquiera, ¿verdad? Tres elementos cualesquiera de ese cilindro, yo por ejemplo voy a haber cogido este elemento y este elemento, en vez de cogerlo aquí, cogerlo un poco más acá, o un poco más acá, o casi pegadito de este, ¿verdad? La cuestión es que en todo momento los triángulos que se van a formar de esa manera, ¿verdad? Sean esos, o sean un triángulo así, o un triángulo, digamos así, igualmente abajo, yo por el mismo argumento puedo probar que son congruentes y por lo tanto sus puntos coinciden. De esa manera, entonces, decimos, como los tres elementos, el AD, el BC y el EG, el AD, el BC y el EG fueron tomados o seleccionados arbitrariamente, podemos hacer coincidir cualquiera puntos en ambas bases. Y eso es lo que teníamos que probar para demostrar que ambas bases eran congruentes. Muchos estudiantes podrán pensar así, pero si tomamos un cilindro circular, ¿verdad? Y yo demuestro que dos círculos son congruentes si tienen el mismo radio, ¿por qué no usé ese criterio? Demostrar que los radios eran iguales y que por lo tanto los círculos eran congruentes, ¿verdad? Otra forma dirá, bueno, pues como cogemos tres puntos, ¿verdad? Y por tres puntos pasa nada más que un círculo, pues yo puedo hacer pasar nada más que un solo círculo por ambos tríos de puntos, ¿verdad? Si los uno. Bueno, porque entonces ese argumento me serviría para cilindros circulares, como fue el que tomamos para la discusión, pero no para cilindros que no fueran circulares. Sin embargo, ese de tomar así unos elementos arbitrarios
y considerar esos triángulos que se forman de esa manera, me sirve para probar que cualquier cilindro tiene sus bases congruentes, sean círculos o no. ¿Ok? Bueno, pues entonces copien este teorema, ¿verdad? Su demostración. Y vamos entonces a borrar, porque vamos a escribir, antes de terminar esta primera parte de esta lección, con una definición que dice así. Vamos a borrar aquí y vamos a dar la definición aquí. Copiamos la definición y en la segunda parte de esta misma lección veremos ilustraciones que nos aclaren, ¿verdad?, ejemplos de esas definiciones y otras propiedades y otros conceptos nuevos que tenemos todavía que discutir sobre otras curvas, otras figuras, otros sólidos curvilíneos. ¿Ok? La definición dice así. Son dos. Vamos a ir leyendo lo que vamos escribiendo, ¿verdad? Para que tal vez aquellos de ustedes que escriben bastante rápido puedan ir escribiendo lo que vamos diciendo, ¿verdad? Decimos que un prisma está circunscrito alrededor de un cilindro solamente si sus caras laterales son tangentes al cilindro. Y aquí aclaro lo que hay que decir eso, en el sentido de que solo tienen un elemento del cilindro en común. Lo vamos a ver cuando veamos las ilustraciones, ¿okay? Los ejemplos. Y sus bases están circunscritas, o sea, las bases del prisma alrededor de las bases del cilindro. En este caso, también decimos que el cilindro está inscrito dentro del prisma. Segunda definición. Decimos que un prisma está inscrito dentro de un cilindro dentro de un cilindro cuando sus aristas coinciden con elementos del cilindro. Y sus bases, ahora las del prisma, ¿verdad?, están
inscritas en las bases del cilindro. ¿Okay? Decimos entonces, decimos también que el cilindro está circunscrito alrededor del prisma. Bueno, pues con estas dos definiciones terminamos esta primera parte de esta lección. Cópienla porque en la segunda parte ya yo voy a venir a dar ejemplos de estos conceptos, ¿ok? Y ver otras propiedades relacionadas al cilindro, y tal vez tengamos tiempo de comenzar también el estudio de otro sólido o de otro tipo de superficie en la segunda parte de esta lección. Veremos a ver. Y nos vemos ya mismo entonces.